Cordial saludo, estimados estudiantes de Ingeniería Civil. En esta ocasión revisaremos un ejemplo de sistema de tuberías en serie, del tema pues de sistema de tuberías en serie y en paralelo. El ejemplo dice de la siguiente manera: calcular la velocidad máxima permitida si un líquido fluye por una tubería de acero comercial dispuesta horizontalmente. Tiene un diámetro interno de 6 pulgadas, tiene una caída de presión de 80 kilopascales a lo largo de 150 metros. Además de eso nos dan una información del líquido. La gravedad específica del líquido es de 0.90 y la viscosidad dinámica es de 9.5 por 10 a la menos 3 pascales segundo. Bien, estimados estudiantes, si ustedes observan el ejemplo, básicamente nos están pidiendo calcular la velocidad, ¿cierto? Pero hay un problema, no nos están dando el caudal, simplemente nos están dando pues unas propiedades del líquido y unas situaciones que se están presentando en el flujo, por ejemplo como la caída de presión. Y nos están dando una geometría de la tubería. En ese sentido, pues sería un poquito complejo ya que no tenemos pues como un caudal, ¿cierto? Entonces, digamos, para esto va a haber la necesidad de utilizar un método que se llama el método de iteración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer unos pasos, digamos, como para poder desarrollar este tipo de ejercicios de sistema de tuberías en serie, de sistemas de tuberías en serie. Bueno, el primer paso, estudiantes, es establecer pues como una esquemita a partir de la información que nos da el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice, oiga, es una tubería horizontal, ¿cierto? Tiene un diámetro interno de 6 pulgadas, ¿cierto? Me dice que a lo largo de 150 metros hay una caída de presión de 80 kilopascales, ¿cierto? Entonces, arreglos que nosotros podemos hacerle al esquema. Por ejemplo, podemos pasar el nivel de referencia respecto al eje y podemos hacer el análisis, digamos, ahorita más adelante podemos hacer el análisis del balance de energía sobre los puntos que nos dé en el eje. Entonces acá, en la sección 1 podríamos acá hacer un análisis de energía y en la sección 2 podemos acá hacer un análisis de energía para luego hacer el balance de energía, que sería pues como el paso siguiente. Se establece el balance de energía entre la sección 1 y la sección 2. Luego de establecer el balance de energía, revisamos qué términos se pueden cancelar, se pueden reducir. Por ejemplo, la elevación en 1 y la elevación en 2 van a ser iguales. 1 y 2 son iguales. Por lo tanto, se cancela. La velocidad en 1 y la velocidad en 2 también van a ser iguales. ¿Por qué? Porque se supone que manteniendo el principio de continuidad o de conservación de masas y tomando en cuenta que el diámetro es igual entre 1 y 2, pues el caudal es constante, ¿cierto? El diámetro es constante, por lo tanto la velocidad en la sección 1 y la velocidad en la sección 2 van a ser iguales. Por lo tanto, esta y esta se pueden cancelar. Quedándonos la diferencia de presiones, que es lo que nosotros en el ejercicio se planteó como caída de presión, es decir, la diferencia que hay entre la presión en 1 y la presión en 2. Hay una diferencia de 80 kilopascales, básicamente, que es lo mismo que tener kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Listo? En ese sentido, la ecuación 1 quedaría planteada bajo estas condiciones. ¿Sí? Porque nos quedaría presión 1 sobre el peso específico, presión 2 sobre el peso específico y las pérdidas por fricción. ¿Listo? De acá que podemos despejar,
las pérdidas por fricción. Y nos quedaría en términos de la caída de presión y del peso específico. Esto nos daría un valor ya definido. ¿Por qué? Porque tenemos la caída de presión, que es lo que tenemos acá, kilopascales, ¿sí? 80 kilopascales, que colocándolo pues en términos de fuerza y superficie, lo podemos establecer como kilonewtons sobre metro cuadrado. Sobre el peso específico. ¿Cómo se saca el peso específico de un líquido? Pues si ustedes recuerdan, en el planteamiento del ejercicio nos están dando ¿qué? La gravedad específica. Esta partecita, por lo tanto, simplemente se multiplica por 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Qué es esto, muchachos? Este es el peso específico del agua. ¿Listo? Entonces, lo multiplicamos por el peso específico del agua y tenemos el peso específico del líquido. Hacemos esta división simple y tenemos las pérdidas por fricción. Bueno, estudiantes, el tercer punto, el tercer paso pues a seguir para la solución de este ejercicio es despejar la velocidad. ¿Cómo hacemos para despejar la velocidad? Sencillo. A partir de la ecuación de Darcy, la que tenemos acá, me dice que las pérdidas van a ser igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De esta ecuación despejamos la velocidad, quedándonos que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es este término que tenemos acá, por las pérdidas de energía por el diámetro, dividido entre la longitud del tramo por el factor de fricción. Si notan, la velocidad me está quedando en términos del factor de fricción. Continuando, entonces nos generaría una nueva ecuación, que es la ecuación, la vamos a llamar ecuación número 2, ¿sí? Donde la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.18 o 180 dividido entre el factor de fricción. Bueno, ya hemos finalizado el paso número 3, donde nos ha dejado una ecuación la cual nos va a permitir estructurar el proceso o la forma en cómo vamos a hacer las iteraciones. Entonces esto me estructura el proceso de iteración. Entonces pasamos al último paso, que es el paso 4. Es donde vamos a ejecutar el proceso de iteración. Entonces, si ustedes notan, la ecuación 2 está en función de ¿qué? Del factor de fricción. Para poder empezar el proceso de iteración, estudiantes, vamos a asumir un factor de fricción. Este factor de fricción lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. Si notan, esto que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá en la ecuación 2. El factor de fricción, este, es este mismo que tenemos acá. Al reemplazar ese factor de fricción, me permite determinar que una velocidad, ¿cierto? Con esta velocidad vamos a determinar un número de Reynolds. Ustedes preguntarán, bueno, ¿de dónde salieron estos valores? Esta es la densidad del líquido. Vamos a colocar acá pues las unidades. Vamos a insertar acá las unidades. Entonces, si se supone que está la densidad, muchachos, estamos en el sistema internacional, esto quedaría en ¿cómo? Kilogramos sobre metro cúbico.
¿cierto? Esto lo tenemos en metros y ese 13.41 está en términos ¿de qué? De longitud sobre tiempo o metros sobre segundo. Y la viscosidad dinámica, que es esta que tenemos acá, la tenemos en términos de pascales segundo. ¿Listo? Bueno, esto me da un valor de 193.104. Es adimensional. Esto porque el número de Reynolds es una relación entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Entonces nos da un valor adimensional. Ese valor lo llevamos acá a la tabla. ¿Listo? Entonces ya tenemos este valor, me permitió calcular la velocidad. Este a su vez me permitió calcular el número de Reynolds. ¿Qué más me hace falta? Revisar las características de la tubería. ¿Cómo reviso yo las características de la tubería? Básicamente sería el diámetro y la rugosidad absoluta, ¿cierto? Entonces, a través de la rugosidad relativa se puede establecer, digamos, esa característica de la tubería que participa en el cálculo del factor de fricción, ¿cierto? Entonces, calculamos la rugosidad relativa, que es esta que tenemos acá. Nos da 3.378. 3.378. ¿Sí? Perdón, esta no es. Acá. La rugosidad absoluta para el acero comercial es de 4.5 por 10 a la menos 5 metros. Y el diámetro es de 0.152 metros, que esto equivale a 6 pulgadas. ¿Listo? Luego de tener esos dos valores, el número de Reynolds y la rugosidad relativa, pasamos a calcular un nuevo factor de fricción, que acá lo llamamos el factor de fricción B. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos a partir de esa ecuación larga pues que vimos en clase, ¿cierto? Que es para el estado ¿qué? Turbulento. Recuerden que acá el Reynolds me está mostrando que está en estado turbulento. Entonces, venimos acá y establecemos la ecuación, que me dice que el factor de fricción va a ser igual a 0.25 sobre el logaritmo de 1 sobre 3.7 por la rugosidad relativa más 5.74 sobre el número de Reynolds a la 0.9 todo al cuadrado. ¿Listo? Bueno, eso me dio, o sea, toda esta operación me da este valor 0.018. Acá viene la clave del proceso de iteración de estudiantes. Si ustedes notan, yo supuse un valor. Se supone que lo que supuse me da unos valores de velocidad de Reynolds y de rugosidad relativa. Bueno, no tanto de rugosidad relativa porque esto se mantiene constante a lo largo del proceso de iteración, porque esto depende de ¿qué? Del diámetro y de la rugosidad absoluta. Como es el mismo material y el mismo diámetro, esto se mantiene constante. Es decir, acá en el segundo proceso, si quisiéramos hacerlo, se mantendría constante. Bueno, entonces, se supone que con el factor de fricción yo hallé una velocidad, factor de fricción supuesto, ¿no? Yo hallé una velocidad y un número de Reynolds. Esto me permitiría hallar otro factor de fricción que en teoría debería de ser igual a este. ¿Cierto? Acá, esta flechita, este debería de ser igual a este. Pero como no son iguales, ¿cierto? ¿Qué me está indicando? Que este factor de fricción que yo asumí no es el correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este y este no son iguales. Este y este no son iguales. A ver, esa. Este y este no son iguales, por lo tanto, el factor de fricción que asumí no es el correcto. Entonces, ¿qué hago? Oiga, pero yo necesito saber cuál es el factor de fricción correcto. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos, estudiantes? Sencillo. Pasamos este valor
como si fuera el factor de fricción A. Es decir, pasamos el factor de fricción B, lo pasamos acá. E iniciamos un nuevo proceso de iteración. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo finaliza el proceso de iteración? Sencillo, estudiantes, cuando el factor de fricción A sea igual al factor de fricción en B. ¿Listo? Entonces, cuando este factor de fricción A y este factor de fricción B se igualen, podemos decir que la velocidad que he calculado yo con este factor de fricción es la que se está pidiendo acá, es la máxima permitida en el sistema de tuberías que estamos analizando, la velocidad máxima permitida. Siempre y cuando en el proceso de iteración el factor de fricción A y el factor de fricción B se igualan. Bueno, muchachos, la idea es que ustedes sigan con el proceso de iteración de este ejercicio y por favor determinen cuál fue más que cuál fue, determinen cuál es la velocidad máxima permitida en el sistema de acuerdo a lo que se está solicitando en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, por favor, revísenlo, háganlo de nuevo si quieren. Cualquier duda, pues ya ustedes conocen los canales de comunicación, entonces por favor, revísenlo con mucho cuidado. Estoy atento a cualquier duda. Muchísimas gracias.